Hoy voy a hablarte de una bacteria que vive en tu cuerpo, más concretamente en tu estómago, y ni siquiera sabes que existe. Su nombre es Helicobacter pylori. Afecta a la mitad de la población mundial. Puede causar dolores de estómago, úlceras en el estómago y en el duodeno, y en los peores casos puede producir incluso cáncer. Pero lo más interesante y lo más curioso de esta bacteria es que durante décadas los médicos pensaban que era imposible que una bacteria de estas características pudiera vivir en una zona tan inhóspita y tan ácida como es nuestro estómago. Hoy te cuento cómo esta pequeña criatura desafió a la medicina, cómo podemos detectarla, qué técnicas tenemos de diagnóstico para poder identificarla, cómo podemos tratarla y también cómo conocer sobre ella puede ayudarte a prevenir en ti y en tu familia casos de cáncer gástrico. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Ciencia Viva. Estoy muy contento de poder realizar este episodio, ya que llevaba mucho tiempo sin hablar con vosotros y me apetecía, la verdad es que me apetecía mucho. Para los que no me conozcáis, yo soy Cristian Palacios, biotecnólogo especializado en biología molecular y celular. Y me hace especial ilusión hacer este episodio de Helicobacter pylori, ya que recientemente por mi trabajo he tenido que preparar una presentación para médicos hablando de Helicobacter pylori. Así que voy a utilizar un poquito esa información que he sacado para la presentación para poder comentar en este episodio más cosas sobre Helicobacter pylori de una manera mucho más divulgativa y mucho más comunicativa, por supuesto está. Y es que es interesante, mientras estaba preparando esta presentación para los médicos, encontré un artículo científico que daba una cifra demoledora. Un reciente estudio publicado en la revista Nature Medicine hablaba que más de 15 millones de niños nacidos entre 2008 y 2017 desarrollarán cáncer gástrico a lo largo de su vida. Lo más alarmante de todo esto es que de estos 15 millones de niños que pueden llegar a tener cáncer gástrico, el 76% de los casos están directamente relacionados con esta bacteria que vamos a hablar hoy, Helicobacter pylori. Lo más curioso y lo que a mí me suscitó más interés cuando estaba investigando sobre esta bacteria, sobre Helicobacter pylori, era su descubrimiento. Hace no mucho tiempo los médicos creían que era imposible que una bacteria pudiera vivir en un ambiente tan ácido como el estómago. Imagínate que tenías un dolor de estómago, náuseas, hinchazón, acidez, sin que nadie te diera una respuesta clara de qué es lo que te estaba pasando. Esto es lo que pasaba hace unas pocas décadas. Si tenías una úlcera gástrica, te mandaban antiácidos, que sí, por supuesto, te ayudaban a paliar un poquito el dolor, los síntomas, pero claramente no te estaban tratando. Lo que en este caso nadie sabía era que una pequeña bacteria en forma de espiral podía vivir en el estómago y provocar todas estas sintomatologías, todas estas enfermedades casi en silencio, sin que nadie lo conociera. Para que podamos entender el origen, tenemos que remontarnos muchos años en el pasado. Su historia comienza en 1875. Unos científicos alemanes vieron por primera vez bacterias espirales en el estómago, pero no lograron cultivarlas y su hallazgo cayó en el olvido. Tuvimos que esperar unos añitos más, hasta 1899, cuando un médico polaco, lo voy a nombrar y perdón por mi pronunciación si lo digo mal, Walery Jaworski, volvió a encontrarlas. Les puso incluso hasta nombre, Vibrio rugula, e incluso muy acertadamente sospechó que podían estar detrás esta bacteria que había identificado con problemas, con enfermedades del estómago. Pero este hombre cometió un error garrafal, que es publicar en polaco. Nadie leyó su artículo. Y esto es muy interesante y muy curioso porque a lo largo de la historia de la ciencia ha ocurrido. Cada uno publicaba su artículo en su idioma natal y podían ocurrir este tipo de aspectos en el que alguien había descubierto algo años atrás, pero por no publicarlo en inglés no se hacía eco la comunidad científica y se perdía esa información. Ha habido casos de patentes en las que ha habido riñas, bueno, ha sido un verdadero caos, pero es bastante interesante que con esta bacteria también ocurriera algo de este estilo. ¿Qué pasó? Bueno, como nadie lo leyó, tuvieron que pasar casi 100 años hasta que en 1979, en Australia,
Un patólogo llamado Robin Warren observó esas mismas formas espirales en biopsias gástricas. Junto con el médico Barry Marshall, lograron aislarlas y cultivarlas. Pero se encontraron con una barrera difícilmente franqueable, con la, no diré ignorancia, sino con la intransigencia humana. Los médicos decían que era imposible que cualquier tipo de bacteria pudiera vivir en un ambiente tan ácido como el del estómago. Era prácticamente imposible. Así que Barry y Robin, muy alicaídos porque su descubrimiento no estaba siendo reconocido por la comunidad científica, en este caso Barry Marshall decidió hacer algo que no sé cómo considerarlo, bastante temerario. Bebió un cultivo con Helicobacter pylori, como si se tratara de un chupito, para adentro. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que en pocos días desarrolló gastritis. ¿Y qué pasó después? Desarrolló esa gastritis, se hizo una endoscopia, recuperó las bacterias de su estómago y así demostró que el Helicobacter pylori era el causante de esa gastritis y que en su estómago sí que había una bacteria que podía proliferar en ese ácido entorno. Esto cambió el mundo. En 2005, él y Warren recibieron el Premio Nobel de Medicina. Y gracias a ellos, ahora millones de personas hoy pueden curarse con antibióticos cuando tienen algún tipo de gastritis, úlceras, cuando están infectados con el Helicobacter pylori. Pero, ¿qué es exactamente el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori es una bacteria con forma de espiral que puede instalarse en el estómago desde la infancia, en la mucosa gástrica, en esa zona tan ácida que os estaba comentando. ¿Qué es lo más preocupante de esta bacteria? Bueno, es que muchas veces permanece ahí durante toda la vida. Es un inquilino que se queda ahí, no te paga la renta y se queda cogiendo todos tus nutrientes. Muchas veces, realmente es oportunista. Muchas veces lo que puede ocurrir es que no presente síntomas, es decir, lo tengas durante toda tu vida sin que prácticamente te enteres, pero en otros casos sí que puede producir sintomatología como la que ya hemos comentado, ¿no? Puede generar una gastritis activa, es decir, de manera constante durante toda la vida si no lo tratas correctamente, y se puede desencadenar en cosas muchísimo peores, como pueden ser úlceras en el estómago o en el duodeno, hemorragias internas e incluso perforaciones gástricas. Y aún un desenlace mucho más grave es también que puede producir diferentes tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer gástrico nocardial, que es una forma muy agresiva de cáncer de estómago, y algún tipo de linfoma. Un linfoma es un tumor del sistema inmune que aparece en la mucosa gástrica. En 2004, la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta todos estos datos, recomendó la erradicación del Helicobacter pylori para evitar que siguieran apareciendo casos de cáncer gástrico vinculados a Helicobacter pylori. Y gracias a la presentación que estaba preparando para estos médicos que os comentaba, sí que es cierto que los casos han disminuido desde el 2014, pero justamente a eco de toda esta investigación que estaba haciendo, con este último estudio que salió hace muy pocos días, en el que, lo vuelvo a decir, es lo que he comentado antes, más de 15 millones de niños entre 2008 y 2017 desarrollarán cáncer gástrico. Es un dato pero que muy alarmante. Y lo que he comentado, lo más escalofriante es que el 76% de estos casos de cáncer gástrico están relacionados con una infección por Helicobacter pylori. De ahí, como he comentado, que la OMS quisiera erradicarla para evitar esos casos de cáncer. Cierto es que sí que se ha conseguido disminuir los casos, pero sigue siendo algo que sigue activo, y fijaros la perspectiva de futuro que tiene. En este estudio decían que la mayoría de los diagnosticados se encontrarán en Asia, especialmente en China e India, que acumularán cerca del 42%. América y África tampoco se quedan atrás, especialmente África subsahariana. Y en los países como Europa, en los países más desarrollados, hay que tener en cuenta que aunque los casos sean menos, muchas infecciones pasan desapercibidas. Lo que he comentado, muchas personas son asintomáticas, y el problema de que sean asintomáticas es que pueden estar aumentando y pueden estar contagiando a más gente sin que se den cuenta. Esto es algo muy parecido a lo que nos pasaba con un bichito que nos dejó en nuestras casas hace unos añitos.
La gente que era asintomática no sabía que tenía, en este caso, el virus e infectaba a más gente. En este caso podía pasar algo parecido. Cierto es que el Helicobacter pylori, sus maneras de transmisión no son tan sencillas, podríamos decir, como pasaban con los virus respiratorios, ¿no? Que a través de las gotículas podías infectarte. En este caso se puede transmitir la infección por esta bacteria a través de la saliva, el vómito, las heces o alimentos y aguas contaminados con este microorganismo. Es decir, es una infección que afecta especialmente a personas con condiciones de vulnerabilidad, con falta de agua potable, con hacinamientos o con poca higiene. En ese estudio que hacía para los médicos claramente comentaba esto, que la mala nutrición, que la falta de higiene y que diferentes regiones geográficas, los países por desgracia más subdesarrollados, eran los que tenían mayor probabilidad de que pudieran verse afectados por la infección de esta bacteria. La mayoría de los contagios ocurren en la infancia y muchas veces el cuerpo no da señales claras. Como he dicho, puedes no presentar síntomas. Los síntomas que pueden aparecer y que si aparecen tienes que estar en alerta y tienes que buscar a tu médico de confianza para que te haga las pruebas y ver si tienes Helicobacter pylori serían dolor abdominal, náuseas, hinchazón, eructos frecuentes y pérdida de peso sin causa aparente. Además, también hay algunos factores que agravan el riesgo de poder padecer la infección de Helicobacter pylori, como son el alcohol, el tabaco, la obesidad y la inactividad física. Bueno, también tiene que ver la genética, pero bueno, la inactividad física es una locura. Lo importante que es hacer deporte, no me cansaré de decirlo. Yo creo que haré algún episodio hablando de todas las ventajas que tiene hacer deporte, porque te ayuda con todo, mejora tu sistema inmune, mejora tu condición física, mejora tu capacidad, tu rendimiento cognitivo, tu cabeza, la despeja un montón, evita que puedas tener depresiones. Es una auténtica locura. Si queréis, en algún otro episodio podemos comentar un poco más todo lo que pueda hacer lo que puede hacer el deporte por nosotros. Bueno, pero después de toda esta causística que os he comentado, después de toda la problemática de los efectos que puede provocar, ¿podemos identificarlo? ¿Podemos prevenir todos estos casos, todos estos 15 millones casi que hemos comentado de enfermedad gástrica? Pues la respuesta es que sí, sí que podemos diagnosticar y sí que podemos prevenir. ¿Cómo saber si tienes esta bacteria? Bueno, pues hay diferentes mecanismos, no hace falta abrirte en canal y abrir tu estómago. Bueno, no necesariamente. Ahora os cuento un poco más por los dos enfoques que tenemos, enfoque no invasivo y enfoque invasivo. El enfoque invasivo, para identificar y diagnosticar esta bacteria, requiere una endoscopia. En este caso sí que necesitamos llegar hasta el estómago, hacer una pequeña biopsia, coger una pequeña parte y así poder analizarla. Muchas veces con la propia endoscopia, como tienen cámaras, ya se puede ver a simple vista si hay algún tipo de infección y se puede atribuir al Helicobacter pylori, pero lo que se hace posteriormente, además de la endoscopia y de la sucesiva biopsia, es o hacer un cultivo bacteriano, es decir, cultivar esa biopsia que has cogido, aunque este no suele ser el mecanismo más utilizado, ya que requiere muchísimo tiempo para poder llevarse a cabo. También se puede hacer una histología, que es analizar el tejido directamente al microscopio. Este caso es uno de los estándares que se utilizan para el diagnóstico cuando utilizas una prueba invasiva, pero cierto es que depende de la capacidad analítica que tenga la persona que te estudia ese tejido. El rendimiento suele ser muy bueno, pero cierto es que a veces pueden ocurrir incongruencias, ya que no quede del todo claro, que haya dos personas que identifiquen que sí que estás infectado y otra que no. Bueno, puede haber ahí un poquito de lío en el aspecto. Y otra de las pruebas que suele ser también de referencia, es un estándar cuando se hace la endoscopia y la biopsia, es el test rápido de ureasa. Lo que se hace es, pues eso, tomar una biopsia del estómago y se coloca en un medio con urea. ¿Por qué se coloca con un medio con urea? Bueno, si el Helicobacter pylori está presente, el Helicobacter pylori tiene una enzima llamada ureasa que convierte la urea en amonio y CO2. Lo que ocurre es que ponemos nuestra biopsia en un cultivo en una preparación con urea y con un indicador de pH que hace que si nosotros añadimos el cultivo que tiene Helicobacter pylori, la urea se convierte en amonio y CO2 y se produce un cambio de pH
que el indicador de pH cambiará de color y entonces ese cultivo, esa sustancia, cambiará de color y será la manera que tendremos para identificar si nuestra biopsia tiene Helicobacter pylori o no. Y si nuestra biopsia tiene Helicobacter pylori, indica que nuestro estómago tenía Helicobacter pylori también. Luego, dentro de las pruebas no invasivas, tenemos la prueba de antígenos en heces, que se basa básicamente en detectar proteínas de la bacteria, de Helicobacter pylori, directamente de nuestras deposiciones, de nuestras heces. Es rápida, efectiva, digamos que es la menos problemática de todos, aunque el rendimiento que tiene no es de las mejores. La verdad es que puede tener varios falsos positivos, falsos negativos. No es la mejor técnica, pero sí que es verdad que es la más rápida y una de las mejores para hacer un cribado rápido. Luego también tenemos dentro de las pruebas no invasivas la prueba serológica. En este caso lo que hacemos es buscar anticuerpos específicos en sangre, pero esto es importante y es algo que comentaba en la presentación que tenía que hacer a los médicos. Realizar este tipo de diagnóstico no es del todo eficiente porque somos incapaces de discernir entre una infección activa y una infección pasada. Me explico. Como sabemos, los anticuerpos, nuestro sistema inmune es muy sabio y lo que ocurre es que cuando tenemos una infección, nuestro sistema inmune se pone a trabajar y se generan anticuerpos específicos para la bacteria a la que tenemos que hacer frente. ¿Qué ocurre? Esos anticuerpos pueden quedarse en nuestro cuerpo pueden no, y se quedan más tiempo de lo que dura la infección. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, principalmente esto lo hace el sistema inmune por si tiene que hacer frente de nuevo a la infección. Es muy sabio y mantiene durante un tiempo esos anticuerpos. ¿Qué ocurre? Si nosotros hemos tenido Helicobacter pylori, nos hemos tratado con antibióticos, ya no tenemos la bacteria, seguiremos teniendo los anticuerpos en sangre. Entonces, si nos hacemos una prueba serológica y detectamos anticuerpos, daremos positivo, incluso aunque ya no tengamos la bacteria porque nos hayamos tratado contra ella. Otra cosa que puede pasar con las pruebas serológicas es que a veces no, siempre, los anticuerpos tardan un determinado tiempo en aparecer. Nosotros tenemos la infección y no desde el primer día en el que yo tengo la infección directamente se generan los anticuerpos, sino que lleva un proceso. Entonces, también no es la mejor idea si lo que nosotros queremos es detectar una infección activa y una infección que haya ocurrido ahora mismo, ¿no? Habría que esperar un poco de tiempo. Y otra de las pruebas no invasivas, cambiando, sería la prueba del aliento con urea. Esta es muy parecida a la del test rápido de ureasa que hemos comentado. Se basa en exactamente lo mismo, en la enzima ureasa que tiene Helicobacter pylori y que convierte la urea en amonio y CO2. En este caso, ¿qué es lo que hacemos al no ser una prueba invasiva? Pues algo que me parece súper interesante. Lo que se hace es darle al paciente urea marcada isotópicamente. Es decir, una urea que nosotros somos capaces de identificar en el laboratorio. ¿Qué ocurre? Nos la ingerimos, esperamos un poquito y si en nuestro estómago tenemos Helicobacter pylori, lo que ocurrirá es que esa urea marcada isotópicamente, esa urea marcada, para no complicarnos, se liberará. Hará esta conversión que hemos comentado antes en amonio y CO2 y el CO2 quedará marcado. Como viene de una urea marcada, al hacer el paso de la ureasa por el Helicobacter pylori, nuestro CO2 quedará marcado y se quedará marcado en nuestro aliento. Se detectará en un analizador. Después de 10 minutos nos pedirán que soplemos en una bolsa, que esa bolsa, si nosotros tenemos Helicobacter pylori, el CO2 que nosotros echemos a esa bolsa estará marcado y así se podrá identificar si tenemos Helicobacter pylori o no. Es una técnica muy fiable, la verdad es que tiene unos rendimientos muy buenos y por supuesto, y esto es lo mejor, es que no es invasiva. Por último, he dejado el diagnóstico molecular fuera de estos dos enfoques, ya que se pueden utilizar indistintamente uno u otro dependiendo de la muestra. Si tenemos una muestra de biopsia, podemos utilizar el diagnóstico molecular con esa muestra, o si tenemos, por ejemplo, una muestra de heces, como la que hemos visto antes con los anticuerpos, también podemos utilizar el diagnóstico molecular. Cuando me refiero a diagnóstico molecular, me refiero a la técnica de la PCR tan famosamente conocida actualmente por todo lo que hemos tenido que vivir. Es un método muy sensible, es un método que nos permite identificar perfectamente el Helicobacter pylori y algo muy interesante es que también nos permite
detectar resistencias a antibióticos. No estaba muy claro si meterme a comentar esto de las resistencias a antibióticos o no, pero haré una pequeña pincelada. Actualmente estamos teniendo muchos problemas con esta casuística, con la resistencia antimicrobiana, con la resistencia a antibióticos. Cada vez nos encontramos más bacterias que empiezan a ser resistentes a los antibióticos que nosotros tenemos para paliarlas, para tratarlas. Esto ocurre pues porque las bacterias no son tontas y encuentran maneras de escabullirse de los antibióticos que nosotros utilizamos. También se basa en el uso indiscriminado de antibióticos que hemos estado utilizando y sobre todo, y lo más importante, por el mal uso que se están utilizando en dar antibióticos frente a patologías que son víricas. Ese es uno de los principales, que ha ocurrido casos, cada vez pasa menos, pero ha ocurrido casos. Y sobre todo también cuando no tomamos el tratamiento completo. Es decir, si nuestro tratamiento es de 14 días, pues dejarlo a la mitad porque ya te sientes bien. Esto es un error gravísimo. Siempre hay que acabar el tratamiento. Es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque pueden haber bacterias todavía. Tú puedes sentirte bien porque la carga que tengas es muchísimo menor, pero sigue habiendo bacterias en tu cuerpo que pueden generar la infección. Y lo que está ocurriendo es que les estás dando la oportunidad de ver cómo es el antibiótico, conocerlo y encontrar un mecanismo para poder ser resistentes a ese antibiótico que tú estás tomando. Por tanto, muy importante siempre acabar los tratamientos que consumimos, que nos mandan. Ya haremos un episodio concreto porque aquí hay mucha tralla que comentar sobre los tratamientos, sobre la resistencia a los antibióticos, pero bueno, para que sepáis, en la PCR tenemos esa capacidad que se está utilizando muchísimo. Por tanto, sí que tenemos formas de diagnosticar Helicobacter pylori. Y me gustaría comentaros que yo mismo tuve Helicobacter pylori hace unos años. Estaba en segundo de carrera, o sea que ya ha pasado bastante, han pasado 8 años, más o menos. Se dice pronto, 8 años casi, qué locura. Y bueno, la verdad es que os comento qué es lo que sentí yo. Después de haberos comentado todas las sintomatologías, el diagnóstico y tal, yo sentía una hinchazón muy grande. Era como una pesadez en el estómago constante que nunca se iba. Sí que tenía también, no tenía náuseas como lo que he comentado, pero sí que me encontraba pues como con muchos gases, siempre como muy pesado, como si me hubiera llenado muchísimo con la comida, pero nunca cesaba, siempre estaba hinchado. Y era algo que también cada vez que comía iba peor. Ahí sí que incluso llegaba hasta dolerme el estómago. Era una sensación muy molesta y muy incómoda, y cuando comía era peor. Recuerdo perfectamente que la prueba que me hicieron para identificar si tenía Helicobacter pylori o no fue la del aliento, la prueba no invasiva que hemos comentado de la prueba del aliento de la urea. Y es como os comenté, me hicieron tomarme una urea marcada. Bueno, yo no sabía que era marcada, pero en ese entonces sí que lo pregunté. Oye, ¿esto qué es? Pues es urea marcada que nos ayudará para saber si tienes Helicobacter pylori o no. Tuve que esperar un poquito y a los 10 minutos tuve que soplar a una bolsa y llenarla de aire, y es justamente por esto que os he comentado, ¿no? Para, si yo tenía Helicobacter pylori, esa urea que había marcado se descompondría en amonio, que en este caso daba igual, y el CO2, y ese CO2 estaría también marcado porque provenía de la urea marcada, y así podían identificar si tenía Helicobacter pylori o no. Me acuerdo perfectamente que me hice la prueba, volví a mis estudios, estaba en el gimnasio, lo recuerdo perfectamente, y mi madre me llama y me dice: Cristian, tenemos los resultados y eres positivo a Helicobacter pylori. Y yo, ole, un nuevo amiguito en mi cuerpo, qué alegría, ¿no? Entonces, bueno, básicamente tuve que tratarme. El tratamiento actual es bastante distinto al tratamiento que había antes. Ahora el tratamiento, bueno, según las guías europeas, suelen ser de 14 días y depende un poquito de tu resistencia a antibióticos que tenga tu bichito, tu Helicobacter pylori. De manera normal, ahora mínimo lo que se hacen es, 14 días de tratamiento, se suelen utilizar 2 antibióticos.
Si no eres resistente al más importante, que es la claritromicina, será ese el que te dan junto con algunos otros componentes. Claro, lo más importante es eso, acabar bien el tratamiento y bueno, si eres resistente a la claritromicina, que es el antibiótico por excelencia que se utiliza para Helicobacter pylori, hay otras posibilidades, pero lo importante es eso, identificar si eres resistente o no a este antibiótico para poder darte uno u otro. Eso es súper importante. Dentro de lo que hemos comentado de todos los casos que podría haber de cáncer gástrico relacionado con Helicobacter pylori, claramente el artículo que os he comentado antes de la revista Nature nos decía que se pueden prevenir. ¿Y cómo se pueden prevenir? Bueno, pues utilizando estos métodos de diagnóstico que os he comentado para hacer cribados poblacionales. Esto es algo muy semejante a lo que nos pasaba con el coronavirus cuando vivimos ese momento, ¿no? Que no sé si os pasó a vosotros, pero sí que se hacían cribados en los que llamaban a la gente para saber si estabas contagiado o no, bueno, estabas infectado por el virus o no. En este caso se podría hacer lo mismo y los mecanismos que tenemos es sobre todo una educación sanitaria, es decir, ser conocedores de lo que puede ocurrir, como estoy haciendo ahora con este episodio en el que os estoy diciendo toda la información que hay sobre este bichito, que hay formas de poder identificarlo y que hay tratamientos eficaces contra ello, pero que es importante saberlo. Si nosotros tenemos un dolor de estómago, una hinchazón, unas náuseas, pues saber que hay algo mal en nuestro estómago, que tenemos que ir al médico, que tenemos que identificar y diagnosticar qué es lo que nos está pasando y que tenemos un tratamiento para poder hacerle frente. Tenía muchas ganas de hacer también este episodio de Helicobacter pylori, llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo, también porque, bueno, he tenido amigos que recientemente han tenido Helicobacter pylori. Y fijaros que yo vivo en España. Se supone que no es un sitio en el que debería haber una gran prevalencia, una gran cantidad de casos de Helicobacter pylori, pero sí, cada vez están viendo más casos. Y es bastante curioso. Les pedí a mis amigos que me hicieran un resumen un poquito de cómo estaban llevando el tratamiento, ya que pensad, un tratamiento de 14 días como mínimo, aunque puede variar, ¿eh? No quiero deciros que solamente sea de 14 porque depende de la casuística, el médico puede determinar llevar un enfoque u otro. Al final muchas veces los tratamientos se basan en las guías que haya. Yo lo que os estoy comentando es de una guía europea que comentaba que tenía que ser 14 días, pero podría haber diferencias dependiendo de estudios recientes que haya en esos sitios, que se haya visto que mantenerlo durante más tiempo el tratamiento es más eficaz. Puede variar o incluso que sea menos días, ¿de acuerdo? Pero claro, pensad que al final estamos hablando de un tratamiento con 2 antibióticos bastante potentes y con otras muchas cosas. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que te deja reventado. Y yo hablaba con mi amigo y le iba diciendo, oye, ¿qué tal te encuentras? Me dice, pues horriblemente mal, esto es una mierda, estoy fatal. Y claro, pensad que venía de tener una infección importante con un bicho bastante complicadete que puede provocarte incluso cáncer, úlceras, hemorragias internas, que estás tomando unos antibióticos muy potentes que no solamente destruyen el Helicobacter pylori, sino que también destruyen la microbiota que tú tienes en tu intestino y que por supuesto produce una disrupción enorme en todo tu intestino, todo tu estómago, y que es bastante peliagudo. Por tanto, si tenéis que trataros con Helicobacter pylori, pensad que es un tratamiento complejo, pero que es necesario porque lo importante es tratarse. Cierto es que si no tienes síntomas no es necesario tener que tratarse porque está ahí de manera como un inquilino, como he dicho antes, que no paga su alquiler, pero en principio no te está molestando. Otro problema es cuando sí que empiezas a ver sintomatología. En ese caso sí que es súper importante tratarse porque puede desembocar y desencadenar en cáncer, en hemorragias internas y en muchas problemáticas distintas. Por tanto, si tenéis la sintomatología que hemos comentado antes, que era ese hinchazón, ese dolor abdominal, esas náuseas, esos eructos frecuentes, esos gases que se están provocando desde el estómago, desde el intestino, y también tienes esa pérdida de peso, es muy importante que vayáis al médico para ver que os diagnostiquen qué es lo que os pasa. Por tanto, haciendo una recapitulación de todo, el Helicobacter pylori es una bacteria silenciosa, persistente, pero muy importante, que puede ser identificada y que puede ser derrotada
por mucho que tenga esta resistencia a antibióticos, tenemos maneras de poder hacerle frente. Y quiero que os quedéis también con esta parte tan importante de su historia, en la que lo importante es siempre hacerse preguntas, desafiar lo que es establecido hasta ahora. No podemos dejar claro ni dar por hecho nada en esta vida. Antes los médicos pensaban que era imposible que una bacteria pudiera vivir en nuestro estómago, y sí que puede vivir, y lo importante es siempre seguir haciéndose preguntas. Lo bueno es que tú hoy ya sabes mucho más sobre Helicobacter pylori. Puedes hablar de ella, puedes saber cómo identificarla, puedes saber cómo detectarla y puedes saber que dependiendo de los síntomas que tengas, puedes diagnosticarla a tiempo. Así que si algo te duele, si tienes, como hemos comentado, ese dolor, esa hinchazón, esas náuseas, no lo ignores, ve al médico, o si tienes familiares que tengan esta sintomatología, no los ignores, ahora ya los conoces y diles que vayan al médico. Nada más por mi parte, solo preguntarte si alguna vez has tenido Helicobacter pylori, si alguna vez has tenido que utilizar alguna de estas pruebas de diagnóstico que te he comentado o te has tenido que tratar. Me encantaría que me lo comentaras y me lo dejaras en los comentarios para yo poder verlos. Y muchas gracias por escuchar este episodio de Ciencia Viva. Si te ha gustado, por supuesto, compártelo con tus amigos, con tus familiares. Déjame un comentario con todo lo comentado o con más preguntas que tengas o ideas de próximos episodios. Y por supuesto, sígueme para descubrir muchas más historias que conectan tu vida con la ciencia. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.